Hola, de nuevo aquí en el estudio de las virtudes y vicios y vamos a disponernos a empezar con la segunda entrega de este tema. Baruch 3:14. Aprende dónde está la prudencia, la fuerza y la inteligencia, para saber dónde están vida y largos días, tiempos alegres y paz. Bien, aquí nos dice el Señor mediante cita bíblica, saber aprender más bien o aplicar la virtud. ¿En qué momento, en qué circunstancia? Y con esta práctica que tenemos que hacer asiduamente, pues vamos a encontrar esa paz espiritual, ya sea también en esta vida y que nos va a traer también la paz eterna, ¿verdad? Cuando podamos haber vencido para siempre estos enemigos que se nos presentan en el alma. ¿Qué es una virtud? Sea la práctica del bien en general. Se dice que un hombre practica la virtud cuando hace el bien en todas sus formas. La virtud es una palabra latina que viene de virtus, que significa fuerza. De hecho, toda virtud es una fuerza, pero no toda fuerza es virtud. Estamos hablando de una fuerza espiritual. Y son las fuerzas espirituales y permanentes que no se agotan y que hacen al hombre capaz de ejecutar el bien. La virtud hace fuertes a las almas, no al cuerpo. Esto es, la virtud es para el espíritu, para el alma. Es una fuerza moral. Se convierten en hábitos porque sobreviven y producen otros nuevos. Cuando nosotros estamos practicando una virtud, entonces vamos a salir adelante en otras nuevas virtudes. Y cuando la estamos practicando asiduamente, pues se convierten en hábitos, ¿no? Ya generalmente vamos a estar respondiendo con esa disciplina también espiritual. Supongamos que si nosotros nos levantamos y en cuanto nos levantamos de la cama, tendemos la cama, y entonces lo estamos practicando diariamente, pues por añadidura vamos a levantarnos todos los días y lo primero que vamos a hacer es tender la cama. Estoy hablando desde el punto de vista físico, ¿no? Humanamente hablando. Entonces, vemos que se convierten en hábitos y la virtud es lo contrario al vicio. Los hábitos se pueden distinguir en hábitos buenos y hábitos malos. Es decir, el hábito bueno es la virtud y el hábito malo es el vicio. Hay dos tipos de virtudes. Las virtudes naturales, que son puramente humanas. El hombre las recibe a veces al nacer o con gran frecuencia las adquiere con más esfuerzos. Es decir, en el transcurso de su vida las va adquiriendo. A lo mejor pudiéramos decir la perseverancia en el deporte, en el estudio, a lo mejor la limpieza en su cuarto, los hábitos, ¿no? Sin embargo, también vemos cómo las virtudes sobrenaturales o infusas pertenecen más bien a la orden de la gracia. Nadie las trae a nacer, ni tampoco las adquiere por su trabajo. Es cuestión de Dios, es voluntad de Dios dárselas al hombre. Por eso es que se llaman infusas. Por ejemplo, la sabiduría como integradora de todos los conocimientos y artes o técnicas, no es la misma situación, ya lo dice bien el Salmo, no es igual la sabiduría del hombre a la sabiduría de Dios. Sin embargo, también la prudencia que nos proporciona el conocimiento práctico sobre las acciones concretas. Vemos que una persona pudiera ser prudente humanamente, ¿verdad? Pero muy imprudente espiritualmente. Pero las virtudes humanas no bastan para los hijos de Dios, que es lo que estamos diciendo. Es decir, en la práctica de las virtudes humanas no nos va a llevar a glorificar a Dios ni a santificarnos. Debemos penetrar en esa intimidad de Dios y para esto se requiere la gracia santificante, que con la fe y los dones del Espíritu Santo perfeccionan la razón y transforman las virtudes anteriores, otorgando al cristiano una capacidad de conocimiento antes insospechada. Supongamos que yo a lo mejor quisiera ser muy ordenada, humanamente posible,
Sin embargo, si mi fin no es glorificar a Dios, pues también no voy a ser ordenada en mi vida espiritual. Pero si yo combino la sobrenatural, mi virtud sobrenatural del orden, para glorificar a Dios, pues obviamente esto se va a reflejar también en mi vida humana, ¿no? En mi vida social. La gracia santificante nos une a Dios asociándonos a su vida y dice bien Cristo, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y viviremos en Él. Es decir, si nosotros amamos a Cristo, pues traemos a la Santísima Trinidad dentro, ¿verdad? Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y pues obviamente si lo traemos dentro, pues tendremos que dar un reflejo de ello en nuestra vida social. No pudiéramos ocultar esa gracia que Dios nos da, ¿verdad? Muy diferente si nosotros no traemos las virtudes sobrenaturales en la sociedad, pues vamos a poder jugar un poquito ahí hipócritamente, pero pues tarde o temprano pues va a salir a relucir que no tenemos esa gracia con nosotros, la gracia de Dios, la gracia santificante. Y bien, las virtudes sobrenaturales constituyen el modo, la forma bajo la cual las fuerzas de Dios nos son comunicadas. Es decir, Dios en determinada situación como la soberbia, pues nos puede comunicar una forma de cómo combatir, que es la humildad, ¿verdad? Es una fuerza con una forma especial que se nos va a transmitir. También las virtudes sobrenaturales son actos divinos a la par que actos humanos y como tales poseen un valor tan grande que Dios solo puede ser su recompensa. Necesitamos de nuestra voluntad, de nuestra decisión de quererlas practicar para que también Dios en su voluntad nos las dé. Entonces es una dualidad de la voluntad humana con la voluntad también divina para poder lograr que precisamente el practicarlas y el salir triunfantes de esa lucha espiritual nos lleven al premio que estamos deseando, que es la recompensa en Dios, ¿verdad? Tener a Dios y estar con Él. Se comprende mejor en razón de su carácter, de su poder y de su origen. Están muy por encima de las virtudes humanas. Ahorita vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando, de dónde viene cada virtud y cómo es que actúa también en contra del vicio. Toda virtud natural responde a una virtud sobrenatural, la cual la completa y la transforma. Es decir, la prudencia mía que pudiera yo ejercer en el ámbito social, de una que otra manera, viene también de una virtud de prudencia espiritual, aunque yo no me quiera dar cuenta. Sin embargo, representa una energía divina que viene a trabajar con una energía humana. Es decir, existen dos humildades, dos prudencias, dos templanzas. De hecho, se pueden practicar con frecuencia dos virtudes correspondientes. Por así decirlo, yo pudiera estar practicando la prudencia en cuanto en cuanto a la sociedad. Sin embargo, también puedo estar practicando la prudencia en el orden espiritual. Es decir, no se vienen a complementar. La virtud sobrenatural complementa a la natural y cuando yo tengo esa virtud sobrenatural, obviamente la voy a reflejar más en el ámbito natural o en el ámbito social. Vemos también que las virtudes de fe y esperanza son las únicas que pueden permanecer en el alma muerta a la vida de la gracia, y aún las perderán también si cae en la incredulidad y en la desesperación. Supongamos que a lo mejor existe una persona que
no está muy en gracia de Dios, por eso es que pues está el alma muerta a la gracia. Sin embargo, todavía puede tener fe en Dios y esperar en Dios. Salvo en el caso, como bien lo dice el texto, que cayera en la incredulidad y la desesperación, ¿no? Desesperar de la misericordia de Dios, desesperar no creerse salvo. A lo mejor pudiera ser personas que han pecado tanto que creen que Dios no los va a perdonar y pues también pueden morir o matar más bien estas virtudes de fe y esperanza. Las virtudes naturales no mueren por el pecado como las sobrenaturales, ya bien lo hemos dicho, yo pudiera ser muy organizada, muy prudente a los ojos del hombre, sin embargo, pues puedo seguir pecando sin ningún problema, ¿verdad? No van a morir. Sin embargo, sí las va a disminuir de una que otra manera. Si yo entro en una vida de vicios y entro en un desorden, pues igualmente mi vida va a mi alrededor, mi entorno, va a estar también desordenado, insalubre, ¿no? Si yo me dedico al alcoholismo, si yo no soy, dejo de limpiar mi casa, de tener orden, pues de una que otra manera, pues voy a perder ese hábito de limpieza y van a ir disminuyendo. Sin embargo, no disminuyen, vaya, si yo estoy también en pecado. Las virtudes sobrenaturales crecen al crecer la unión con Dios. Si yo oro, si yo practico mis sacramentos, hago obras de caridad, pues van a crecer más esas virtudes también sobrenaturales. Entre más practicamos las virtudes, más actividad desplegamos en ellas y más las robustecemos. Nosotros tenemos que engrandecer las virtudes en cada vez que las estamos practicando. Pero bien hay determinadas virtudes que pues no se tienen que estar precisamente, ya lo decía Scupoli, buscando la práctica, como es por ejemplo la virtud de la castidad, ¿no? Es la única virtud que no tendremos que estarla practicando, más bien que estuviéramos en esa tentación de buscarla para la práctica, ¿verdad? Porque obviamente pues vamos a ceder. Entonces, las virtudes naturales se agotan si abusamos de ellas y las segundas se fortalecen con el trabajo. Es decir, mientras las naturales se agotan con la demasía de la práctica, las virtudes sobrenaturales, entre más las practicamos, más se fortalecen y más crecen. Un acto de virtud es el que pone la virtud en práctica. En un acto de virtud natural, la iniciativa es la razón. La razón constituye los motivos del acto, las propone al espíritu y así despierta las exigencias de la conciencia y determina las resoluciones de la voluntad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos en nuestro actuar diario, en la vida cotidiana, llega a nosotros una persona con una actitud déspota, nos ofende, y entonces entra nuestra razón. Bueno, ¿por qué me está ofendiendo esta persona? Lo voy a enfrentar. Sin embargo, el espíritu despierta las exigencias de la conciencia. Bueno, voy a ver, empiezas a analizar qué va a pasar si tú ofendes, si tú tratas déspotamente. Y es como si comparáramos esa moción del Espíritu Santo, del famoso angelito que nos puede decir al oído, pues no lo hagas, mira que es tu hermano en Cristo, practica la paciencia, la prudencia, la caridad, y entonces despierta nuestra conciencia y finalmente determina esto las resoluciones de la voluntad. Sin embargo, el acto de virtud siempre es conocido por el hombre, es decir, el hombre lo puede descubrir por sus propias luces. Me contengo, estoy consciente de que tengo que ser educada y no contestarle humanamente como yo quisiera,
y sin embargo el acto de virtud sobrenatural viene de Dios. Él toma parte en la realización del acto por lo que llamamos la gracia actual. Es decir, si Dios no quisiera, no tuviéramos una participación de ejercer este acto de virtud sobrenatural. Entonces, las ocasiones de hacer actos de virtud no faltan nunca y se renuevan siempre por medio de los deberes de Estado, de los quehaceres de cada día, de las penas de la vida, de las relaciones con el prójimo, de las tentaciones y sobre todo por la acción del Espíritu Santo en el alma. Nosotros en nuestro estado de vida, nuestra soltería, nuestro matrimonio, el sacerdocio, vida consagrada, constantemente estamos teniendo una oportunidad de ejercer actos de virtud. Ya sea ofreciendo los sufrimientos con paciencia, teniendo caridad con nuestros familiares, los hijos, el esposo, los feligreses. Entonces, diariamente estamos sujetos a hacer actos de virtudes y obviamente pues el Espíritu Santo es el que determina sobre nosotros la acción que vamos a tener o la respuesta que vamos a tener conforme nuestra voluntad aunada a la voluntad de Dios. Y bueno, es importante mencionar esta cita bíblica de la carta primera a los Corintios del capítulo 12, versículo 3. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede hacer un acto de virtud sin que venga del Espíritu Santo, la moción que lo lleve a realizarla. Por eso es que toda virtud sobrenatural es inspirada por Dios. Y en esta cita bíblica pues nos refrenda este suceso. Esa multiplicidad de actos de virtudes nos llenan de alegría, porque de estos nace el mérito, que se define el derecho a la recompensa. En la vida natural, el mérito del trabajador es el salario. El mérito del atleta es la corona de laureles. Así todo acto de virtud sobrenatural también merece una recompensa. Supongamos, pues algunos con una virtud, con un acto natural, pues yo trabajo y mi recompensa va a ser mi salario. Yo me esfuerzo como deportista, diariamente entreno y mi recompensa va a ser mi premio, ¿verdad? Mi torneo ganado. Sin embargo, también en las virtudes sobrenaturales o en los actos de virtud sobrenatural también tenemos una recompensa que es agradar a Dios, que es viene por añadidura también pues la santidad, como las obras también de misericordia, ¿no? El objetivo es glorificar a Dios o que la persona glorifique a Dios, que se vea favorecido con la caridad que yo doy y pues por añadidura, pues se me va a venir una recompensa, ¿verdad? Buscamos primero glorificar a Dios en esto y después el Señor nos recompensa porque rico en misericordia. Para que un mérito sea grande o pequeño se tome en cuenta lo siguiente: las dificultades que se tuvieron que vencer, el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud. Vamos a ir desmenuzando poquito a poco. Yo creo que nos vamos a detener un poquito las dificultades que se tuvieron que vencer. Dios ve la dificultad, la prueba, lo que sufrimos nosotros verdaderamente para poder vencer ese vicio, esa ocasión. Y también el grado de gracia más elevado que posee la persona que practica el acto de virtud. Es decir, si nosotros sabemos muy bien cuál es el mal que pudiera darse en determinado momento y no estamos ejerciendo esa gracia que no nos dé, se me viene a la mente, por ejemplo, no des a los cerdos las cosas puras, ¿no? Las cosas de Dios. Si nosotros ya estamos conscientes
de las gracias que Dios nos da y aún así estamos pecando, pues entonces sí estamos un poquito en aprietos en cuanto al mérito. Los ardores de su amor hacia Dios, es decir, yo voy a practicar esta virtud que me pesa tanto practicarla, a lo mejor la paciencia o la prudencia, ¿no? Porque yo soy, la verdad, muy iracunda, muy desesperada, pero sin embargo amo tanto a Dios que me voy a humillar y voy a detenerme un poquito en esta ira, esta soberbia, en este amor propio que tengo y voy a respetar a mi prójimo y me voy a quedar callada, ¿no? Guardar silencio. La excelencia de sus intenciones. ¿Qué intención tengo yo verdaderamente en practicar esa virtud? Si quiero yo que me vea la gente, porque acuérdense que Dios, a Dios no nos podemos esconder, ¿verdad? Así estuviéramos tapados o adentro de un closet, pues Dios nos está viendo, ¿verdad? Si Dios nos ve, que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces, la excelencia de nuestra intención, esta virtud que yo quiero practicar, ¿es verdaderamente para glorificar a Dios o es para glorificarme a mí? Entonces Dios lo sabe, Dios escudriña los corazones y entonces ahí es donde viene el mérito. ¿Qué fue lo que a mí me llevó en la práctica de esa virtud? Que me vieran los demás y que me pusieran un altar, o más bien que pusieran en el altar a nuestro Señor y que alaben a Dios. Es decir, un intercesor, por así decirlo, que batalla más en recibir la enseñanza, en esforzarse más, en superarse, aunque le cueste trabajo, aunque estudie, aunque tenga que hacer las labores de casa y además cuide de su familia y dedique tiempo a la oración y a su comunidad, tendrá más mérito ante Dios porque a pesar de la multitud de obligaciones que tiene, es organizado y realiza sus actividades con amor para glorificar a Dios y la salvación de las almas. Bueno, la intención es la que define el grado del mérito. ¿Con qué intención voy a hacer yo las cosas? Ya la habíamos visto en la diapositiva pasada. Si la voy a hacer con la intención de glorificarme yo mismo o glorificar a Dios, o con la intención de que me vean, ¿verdad? Y me alabe la gente, o que la gente pueda alabar a Dios cuando yo practico esa virtud. La intención es explícita cuando se propone uno en términos formales practicar tal o cual virtud, es decir, voy a practicar este día, en todo el día, la virtud de la prudencia, ¿no? Y entonces pretendo guardar silencio cuando es debido, obviamente, y se va haciendo como un acto explícito, ¿no? Yo lo demuestro como tal, y también puede ser implícito, cuando sin formar esa intención en términos expresos se cumplen con advertencia estos actos sobrenaturales, como actos religiosos o cuando se ofrecen actos de orden profano a Dios, como el trabajo, los sufrimientos, etc. Supongamos que yo estoy ofreciendo mi trabajo diariamente y a lo mejor me suena o me resulta muy cansado, muy agobiante, y yo lo ofrezco, ¿verdad? En ese ofrecimiento, con amor, lo realizo, lo llevo a cabo. También estoy practicando esa prudencia o esa paciencia. Ya lo hice implícitamente, hice mi trabajo, pero implícitamente estoy realizando también este acto de virtud, y eso es lo que me lleva también al grado de mérito. El mérito es la moneda con la cual se compran los favores de las recompensas divinas. Acuérdense que Dios siempre va a ver cuál fue la dificultad que estás pasando, cuál fue la intención que tú pudiste tener para poder practicar la virtud, tus ganas de poderla practicar. Y pues el mérito nos da crédito ante Dios, Él nos confirma el derecho de sus gracias y la gloria del cielo. Sin el mérito se puede decir que no hay salvación. Analizando un poquito lo que es el mérito, en donde el grado de excelencia
de este acto de virtud para poder alcanzar el mérito. Supongamos que una persona hace caridad. Sin embargo, esta caridad la publica a los cuatro vientos y no le da un fin último que sería glorificar a Dios. En este sentido, entonces, la caridad no sería como tal una virtud sobrenatural, sino que sería más que nada filantropía, ¿verdad? La persona que le gusta dar apoyo, dar ayuda, pero por sus propios méritos, no para glorificar a Dios. Entonces, por eso es que alcanzar la santidad para algunos no es fácil, porque tratan de alcanzarla por sí solos. Lo que lleva a un alma a cometer los actos heroicos de virtudes es el amor y la confianza que se tiene a Dios. No conozco en realidad un santo que lo haya sido y que no haya presentado situaciones difíciles en su vida, que tuvo que superar con su esfuerzo y con la gracia de Dios. Entonces vean ahí cuál es la diferencia del mérito finalmente, y entre más puedas tú vencer una situación de pecado, un vicio, entre más te cueste y entre más te sacrifiques, pues es más grande el grado de mérito que tienes ante Dios.